No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos a Vivifícame conforme a tu palabra, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios. Muy buen día para todos, sean bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Hoy nos encontramos nuevamente en esta serie de devocionales llamada Adán y Cristo. Continuamos en el versículo 19 del estudio de Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Y si no has visto el devocional anterior, te invito a que lo leas, ya que hoy estamos en la continuación de la obediencia pasiva del Señor Jesucristo. Hablamos acerca de la obediencia activa y pasiva. La obediencia activa del Señor Jesucristo es la obediencia a los mandamientos. Su obediencia pasiva es su muerte y su resurrección. Recordamos que no es una diferencia de etapas, sino que todo va conjunto entre sí. Y yo quise centrarme en la obediencia pasiva, no queriendo decir que la obediencia activa, es decir, a los mandamientos de Dios, sea menos, porque todo va junto y todo es muy importante, sino que quise centrarme en la obediencia pasiva del Señor Jesucristo. Hablábamos acerca de cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento antes del Señor Jesucristo, porque en el Nuevo Testamento es por medio del Señor Jesucristo. Así que estamos ya en la continuación de este devocional. Te invito a que nuevamente veas el devocional anterior si no lo has visto y continuamos. Entonces, de acuerdo al devocional anterior, el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 1 al 4 dice: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2: De otra manera cesarían de ofrecerse, pero los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Versículo 4: Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El versículo 1 dice que es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Los sacrificios del Antiguo Testamento para la reconciliación del ser humano con Dios, como una provisión temporal dada por Dios por medio de la ley, eran sombra de la imagen de algo. También dice el versículo 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aunque los pecados anualmente eran perdonados, no podían quitar los pecados ni la culpa definitivamente. Los versículos 5 al 7 dicen: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, hablando del Señor Jesucristo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El versículo 8 también dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todo lo anterior eran sacrificios para el perdón de los pecados, en medio provisional, temporal, de reconciliación entre las personas y Dios. Cuando dice no quisiste ni te agradaron, ¿por qué sería si fue Dios mismo que lo estableció? Pues estos no eran algo en lo que Dios se complacía, ya que eran insuficientes e ineficaces, y Dios lo estableció temporalmente, no como un fin en sí mismo, sino como sombra que anticipaban a Cristo y a su obra en la cruz del Calvario. Por otro lado, Dios no se deleitaba en el acto externo del sacrificio. Dios también deseaba una obediencia real. Los sacrificios eran aceptados también solo cuando se reflejaban un corazón de confianza y sumisión a Dios, no un ritual mecánico o hipócrita, lo cual se volvía a la verdad ofensivo para él. Entonces, entendiendo esto, dice el versículo 5: mas me preparaste cuerpo. Y el versículo 9 dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. La voluntad de Dios con el Señor Jesucristo era ser el sacrificio perfecto que por medio de su muerte quitara el pecado del mundo. Pero ¿por qué no otro? Romanos 5:19 y también el 16 al 21 siempre habla de Cristo y solo Cristo, y no solamente este pasaje, toda la escritura de principio a fin hablan del Señor Jesucristo.
Solo Cristo es perfecto y sin pecado. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No hay otra persona que haya obedecido como Cristo, en total y completa perfección. 100% Dios, 100% humano, porque Él también sintió dolor, Él también sintió hambre, Él también sintió cansancio, pero no dejó su omnisciencia y su santidad completa. La esencia, la imagen del Dios invisible es Cristo. Muchos hombres en la historia que fueron utilizados grandemente por Dios, que estuvieron en su voluntad y le obedecieron a Dios, pero de manera imperfecta. Podemos ver en el caso del rey David, aquel hombre que escribió gran parte de los salmos. Fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Qué interesante, conforme al corazón de Dios. Pero también este hombre pecó, cometió adulterio, entre otros pecados, pero fue restaurado también claramente por Dios. Abraham, aquel hombre que a tan avanzada edad Dios le prometió un hijo, Isaac. Abraham fue llamado también amigo de Dios, pero también pecó antes de tener a su hijo Isaac por promesa de Dios. Se quiso adelantar a la promesa y no fueron, la verdad, buenos resultados. Salomón, este hombre que escribió los proverbios, un hombre demasiado sabio, que sabio como él nadie hay en esta tierra, pero también pecó, yendo en pos de lo vano, y ahí escribió entre uno de los libros, también escribió el libro de Eclesiastés, y así muchos hombres utilizados por Dios pecaron. ¿Por qué? Porque estaban sujetos a la misma naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. Por eso es muy importante la solo persona de Cristo y su obediencia, de la cual nombra Romanos 5:19 de este estudio devocional. Lucas capítulo 3 versículos 21 y 22 dice, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras partes dice, en quien mi alma tiene contentamiento, o mi amado, en quien se agrada mi alma. Solo Cristo fue de total agrado para Dios. Claramente que hay personas aún sujetos a la naturaleza pecaminosa que obedece una vez en imperfección, en las cuales Dios también se agradó, en cierta manera. Pero solo Cristo cumplió en total perfección las demandas de la ley de Dios. Solo Cristo cuando estaba en aquel madero pudo decir las siguientes palabras en Juan 19:30. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, ya todo está cumplido. Solo el Señor Jesucristo pudo decir esto. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Romanos 5:19, volvemos a leerlo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sabiendo todo esto, la santidad de Dios, la gravedad del pecado, la insuficiencia humana y de otros medios, y ver el gran amor de Dios y la suficiencia de Cristo, ya Cristo hizo todo lo que tú y yo no podemos hacer, pero solo hay algo que debemos hacer, es recibirlo por fe en arrepentimiento. La pregunta es, ¿qué esperas? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Pero por qué la ira de Dios va a estar sobre mí? ¿No es pues un Dios de amor? Sí, Él mandó a su Hijo a morir en la cruz para la reconciliación de nosotros con Él. Su gracia y misericordia son tan grandes que cada día pues, te da una oportunidad
Te da días llenos de bendiciones. Él espera que tomes esta decisión que es la más importante de tu vida. Dios nos ama. Él ama al pecador, pero no al pecado. Por lo cual el Evangelio del Señor Jesucristo requiere un cambio. Y no un cambio de 360 grados, piénsalo bien. Un cambio de 180 grados, un cambio de dirección. Lucas 12, 13 al 21 habla de un rico insensato que dice que tenía mucho dinero. Dice que derrumbó sus graneros y los edificó mayores. No quieren decir que el dinero sea malo. El amor al dinero sí. Y dice el 19 al 21 lo siguiente. Y diré a mi alma, este rico dijo, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Wow. La mayor riqueza está en aceptar el mayor de todos los regalos, la salvación, que aunque carezca de necesidades económicas, ya es rico para con Dios, porque ya le pertenece a Dios. Y si Dios te dijera a ti lo que dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Quisiera finalizar con 2 Corintios 6, 2. Versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esperamos que esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides compartirlo para así bendecir a otro. Síguenos en las redes sociales para así estar al tanto de los devocionales. Nos vemos en un otro, si así Dios lo permite. Bendiciones.